El Congreso de la Mañana. Hablando de compañías, hablando de Coco TV y hablando de propietarios. No mencioné propietario antes, pero sí tenemos a alguien que es parte del crecimiento de este canal y definitivamente. ¿Qué muchacho más o menos? Definitivamente. La cancelación está firmada ya. El agradecimiento eterno por el aporte en diferentes aspectos, no solo en lo directo, sino en lo indirecto que ha ocasionado para el crecimiento de Coco TV. Y en este caso, como presidente del Comité Municipal del PLD en esta ciudad de Santiago, abogado, politólogo, se podría decir también, filósofo, empresario del mundo de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, pues está con nosotros para hablarnos un poquito sobre lo que significa esta semana. Y lo más importante, amigo nuestro. Amigo nuestro, Lenín Santos está con nosotros. Santos, bienvenido, Lenín. ¿Cuánta cosa? Tú sabes, manito. Lenín. Pero déjame decirte que yo soy politólogo. Sí. Graduado de la UAS del año 1991. No era necesario decir la fecha. Lo dije con duda. Lo dije con duda. Pues, Ramón Ventura Capejo y yo nos graduamos juntos. Lo reafirmo. Politólogo, abogado, politólogo también. Pero hay que decir, yo he estado... Usted debe conocer a Adonis Martín. No sé. Era de esa... ¿Es de esa promoción? Bueno, sí. De esos tiempos. Lo que pasa es que yo empecé muy joven me involucré muy joven en las actividades políticas. Yo sabía que había una aplicación. Y también en las académicas. A los 20 años yo me gradué de abogado. Entonces, con eso te digo todo. Exacto, Wow. Excelente. ¿A qué edad tú saliste de bachillerato, muchacho? Antes de los 17. Wow. Ya. Qué bien. O sea, Hay que decir... Estudié en el Onésimo Jiménez, por si acaso. Por si acaso. Sí, parece que el Onésimo por si hay Jiménez tuvo duda. una caterva de hice la ciudadanos. primaria en la escuela Juan Ovidio Paulino en Bellavista. Ok. Ahí me crié. Ahí No fue mi diga infancia. porque no digan que fue que en un No, colegio. no. La bonanza económica vino de unos años para para acá. Tú eres de los acá. políticos que dicen su procedencia. Qué bien. Y los otros no lo ¿Cómo? ¿Y hay algunos que dicen. No sabía cómo decir. Hay muchos que se mudan de Se sitio. mudan, ¿no? Sí, después se creen que han vivido toda su vida ahí. Yo soy de tal parte. La gente No. de manera natural, yo pienso que migra buscando mejor vida. Lógico. Y buscando, Claro. buscando la manera de realizar sus sueños. Y eso yo lo veo correcto. Yo no lo veo mal. No, mudarse Lo no. que sí veo mal, no mal, tampoco lo veo mal. Lo veo como una pose mal tomada. Ajá. Una pose mal tomada, tú negar tus orígenes. Sí, pero Eso debe de sentirte de orgullo. tiene una mezquindad, Claro que tiene sí. una pizca de Si tú mezquindad naciste también. en Eso debe medio de sentirte la de orgullo. pobreza, en un barrio. Y saliste de ahí. saliste de Eso es ahí, bueno, y eso no es malo. Y estás titulado y tienes una mejor calidad de vida, pues eso para aplaudir. Lo que Claro, pasa es que eso no hay que también negarlo. cuando tú ves la opulencia económica de algunos y tú dices, si se atreven a decir la procedencia, cuando tú dices, ven acá, ¿y dónde fue que estuvo el eslabón? ¿No resiste una auditoría visual? No, claro que no. Bueno, pero si No tienes hay forma. 3 títulos a cuesta Sí, pero te voy a y decir. una larga carrera. Te voy a hablar por algunos- experiencia personal. Ajá. El crecimiento económico no puede ser de un día para otro. No, claro. Es una nunca. carrera larga. Y si resiste eso, no hay ningún problema. No, pero por eso digo, algunos Tú tienes no lo 30 resisten. años haciendo una actividad. Sí. El colmo sea que no te vaya bien. Pero es que eso es, algunos políticos en la República Dominicana, como Sagrario mencionó que algunos políticos no dicen la procedencia, algunos no resisten una verificación de dónde viene y por eso no pueden decir para que la gente no investigue por qué Te es tan... entendí. Exacto, ese es el punto. Te No, entendí. porque el crecimiento económico, qué bueno y qué bien, porque salir desde un lugar quizás marginado, desde una zona de la pobreza y salir económicamente, pues no hay problema. Tú ves Sagrario porque es que me meten en esos temas. Ya Es que es veo. interesante. Y uno sin desayunar aquí. Es que me meten en los temas. tan profundos. Mira, el grave problema social no es la riqueza. No, es la claro que pobreza. no, Claro claro que que sí. no, la riqueza no. El no problema nada. es la pobreza. Claro, no claro. la riqueza. Claro. Pero Lo- también, lo ¿cómo bueno- se enfrenta a la pobreza? ¿Cómo? ¿Cómo se enfrenta a la pobreza? ¿De qué manera tú eres capaz de hacer el proceso de cambio y de avance desde tu pobreza? Exacto. Eso en términos Exacto. individuales. En términos individuales. y La en términos pobreza, familiares. la pobreza solamente se supera de una sola manera, en términos individuales, que es con la Estudiando, preparación. Estudiando. La Estudiando. preparación, Usted- claro. No hay otra manera. Sí. No hay otra manera. Bueno, podría haberla, pero es peligrosa. No, es que al Te final, puede quedar en el al camino. final estadísticamente,
no es conveniente. Si Claro tú que tienes no. que apenas el 10% de la gente que se involucra en droga, por ejemplo, o actividades ilícitas, sale ilesa, Sale ileso. apenas el 10%, el 90% tienen problemas. Es una Entonces, es una entonces bonanza, no es una bonanza efímera. no es Sí. no es una manera de salir del problema. Sí, todo Por el e- daño que por se eso yo ruleta pienso, rusa, por Es una, eso- es una ruleta rusa. Por eso yo exactamente. pienso a veces que el Estado dominicano, y digo Estado y no gobierno, y hago la Claro, separación porque claro. es el Estado de manera institucional, no establece las políticas correctas para sacar a la gente de la pobreza. Porque la dotación de ayudas sociales es como el dicho aquel de mejor darle el pescado, la caña y no el pescado, para que aprendan a pescar, porque tú te comes el pescado que le da hoy, pero entonces no sabes mañana qué vas a comer. Entonces, tal como tú puntualizas, es la educación el fundamento de todos. Y ahí tenemos que decir que tenemos un gran mea culpa, porque carecemos de esa estructura funcional que es el sistema educativo de la República Dominicana. Sí, pero Como sociedad estamos obligados a revisar eso. Claro. Claro. E increíblemente, increíble, porque eso a mí me resulta increíble que eso no sea una política de Estado. Porque no ha sido una política de Estado. No. Y tú lo ves ahí, por ejemplo, el gobierno pasado deja una cantidad enorme de escuelas a casi terminada y el gobierno siguiente no le importa. ¿Por qué? Porque no es una política de Estado. Tú tienes que, se hace todo un diseño, se hace toda una planificación de mejorar el sistema educativo. ¿Cómo? Empezando con el aumento del presupuesto, el 4% del PIB. Para el Ministerio de Educación, eso conlleva toda una planificación para gastar ese dinero. Entonces, el gobierno siguiente no hace lo mismo, hace otra cosa diferente. Sí. Ya no, porque hay que cambiar los suplidores, ya porque la comida, a esta escuela no se le va a dar comida, ya esta va a ser tan extendida, esta no. O sea, no hay una política de Estado. Sí, lamentablemente. Y eso es penoso. Eso significa, ¿tú sabes qué? Que nos queda mucho tiempo a nosotros con gente pobre. Sí, claro. Está difícil erradicar la pobreza bajo esos términos. Cuando me refiero, la pobreza, hablemos de la pobreza de manera real. La pobreza es relativa. ¿Por qué? Claro, porque cuando tú hablas de pobre, un pobre dominicano, tú estás hablando del indigente, vamos a decir. Ajá. Del indigente. La que ha hecho las Naciones Unidas, bueno, que ha tenido una manera de definir eso. Y dice, bueno, si tus ingresos son menores a $1 al día, entonces tú eres indigente, tú eres pobre. Pero resulta que tú te vas, por ejemplo, a cualquier país europeo y te dice, bueno, él es pobre porque él no puede vacacionar todos los años en Caribe. Sí, claro. Ya en o sea, ese caso. esa es la relatividad de la cosa. Él no tiene problema por un vehículo. Él es pobre, pero él tiene su vehículo. Sí. Tiene su vivienda. Su comida. Tiene su comida, tiene su seguridad social. Pero ya. Pero Pero entonces ya no él no puede. tiene acceso a las mejores universidades, entonces por eso es pobre. No tiene acceso a las mejores vacaciones, por eso es pobre. Pero que si tú no tienes calidad de vida, tú eres pobre. Entonces, los niveles de pobreza nuestros son, de nuestro y de países como el nuestro, son aún mayores. Sí, Estamos claro. hablando de niveles de indigencia, donde la gente no tiene ni siquiera para comer, que es peor aún. Entonces, no solamente el crecimiento de la economía para la distribución de la riqueza, porque los países tienen obligatoriamente, para tú dejar de tener gente pobre, tú tienes que tener riqueza. ¿Cómo tú distribuyes riqueza si tú no la produces? Si tú no tienes, tú tienes que producir riqueza. Por eso te decía que el gran problema social nuestro no es la pobreza, no es la riqueza, es la pobreza. Claro. Y para tú eliminar la pobreza, eso se hace con riqueza. Tú no puedes distribuir donaciones, ayuda a la gente pobre, subvenciones, subsidios. Si no tienes. Si tú no tienes. No, claro. Porque Si tú no algunas tienes, filosofías ven la riqueza como el problema. Y los ricos como el problema. Ayer te di la respuesta. Ayer hablamos un poquito de Sí, eso. pero ayer te di la respuesta, pero te la voy a dar hoy también. Quiero que hablemos un poco hoy. Por la naturaleza humana. La naturaleza humana. La manera individual de ver los problemas. De que primero yo. Sí. Esa es la razón. Y ese es un... Seguimos hablando de Sí. un pero- residuo, de política. esto es un residuo del capitalismo, de la globalización, de esa sociedad de consumo.
el tema de que la gente aspira a ser rico a cualquier costo. Mira, el problema de ser rico es un término que engloba muchas cosas. A obtener poder adquisitivo. La gente entonces. lo que debe, la gente cuando habla de eso o cuando se refiere a eso, generalmente habla de sus necesidades perentorias o básicas. Ajá. Sus necesidades básicas. Tú le dices, eso siempre será de la perspectiva del que te responde. Te dice, bueno, no, porque yo sería rico si yo Sí, pudiera ok, comer todos ok, los días. ok. Yo sería rico si yo tuviera un vehículo. Yo La sería misma rico. relatividad de ahorita. La Claro, misma relatividad de entonces, ahorita. Entonces, al final, lo que debería suceder es que todos los ciudadanos, y eso ser parte de una política de Estado, todos los ciudadanos pudieran tener esas necesidades básicas cubiertas. Por lo menos lo básico cubierto. Lo básico Todos, cubierto. ¿Qué todos. significa eso? Bueno, yo te garantizo como sociedad, te garantizo un empleo. No que te voy a dar la comida. Correcto. Es que te voy a garantizar que tú tengas un empleo para que tú produzcas tu comida. Correcto. ¿Y para qué? Bueno, para que tú dejes de ser pobre. Claro. Porque volviendo a las Naciones Unidas dice que si tú tienes empleo y tienes seguro médico y está en la seguridad social, ya tú no eres pobre. Ya no eres pobre. O sea, significa que tú Pero podrás es tener verdad carencia. Pero es cierto, eso Claro, es cierto. claro. Tú podrás tener carencia, pero tú ya no eres un Ya- indigente. ya no eres un Porque indigente. ya tú produces. No eres rico, pero tienes tus necesidades perentorias resueltas. Exactamente. Pero ¿Qué es lo que desde el Estado debe de procurarse? Entonces, las políticas públicas del Estado deben de ir dirigidas a eso. Randy. sí, pero hay un nuevo elemento que Simon Bauman lo describe muy bien. Simon Bauman, el autor de Sociedad Líquida, y también La vida líquida. Sí, y hay un libro que se llama Los Nuevos Pobres, un libro muy interesante que habla específicamente de esa nueva sociedad que se encuentra dentro del marco de la pobreza, o no son pobres, pero tampoco son ricos, y algunos ni siquiera son clase media, pero que en los gustos que tienen y las necesidades que se crearon y que les crearon, los llevan a actuar como si fueran ricos. Nosotros vemos eso en los barrios, donde hay un grupo de jóvenes que no estudian, no trabajan, otros estudian pero no ganan lo suficiente, pero quieren ir a la discoteca y explotar, como le decimos popularmente, varias botellas, quieren tener una vida de placer que está por encima de lo que ganan, y eso los lleva entonces a cometer actos de criminalidad. Y ¿Por qué sucede eso? bueno, es un Yo tema- te puedo decir mi posición. ¿Por qué yo creo que sucede eso? Es un tema de cómo ha influido la sociedad del consumo, cómo ha influido la sociedad de la cultura del consumo en la sociedad actual. Y eso se ha globalizado. O sea, lo que sucede en República Dominicana no es excepcional de la República Dominicana. No, Nosotros claro, vamos a la claro. región y ocurren cosas similares. Y peores en algunos Sí, puntos. vamos a Estados Unidos igual, porque la globalización ha exportado, ha globalizado, valga la Ajá, redundancia, exacto, vale. esa cultura. Mira, a Bauma yo le tengo una crítica. Como a otros autores, como a Carlos Marx, por ejemplo, que ayer hablamos de Ayer él. hablamos del marxismo, el leninismo. Tú no puedes hacer un análisis social sin tú considerar la naturaleza de la gente. No. Hay que considerar hoy la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos tenemos una necesidad de encajar, una necesidad biológica de encajar. Somos entes sociales. Donde quiera que tú caigas como ser humano, tú te va a ver la necesidad de tú encajar en esa sociedad. Y ese encaje te hace hacer cosas, y te hace seguir cosas, y te hace peinarte de una manera, y te hace poner una ropa de una manera, y te hace hablar de una manera, y te hace hacer cosas
que te permitan encajar en ese grupo social. Si tú no haces ese análisis partiendo desde ahí, entonces al final, tú hiciste tu análisis, pero te faltó un elemento. Entonces, una pregunta. Partiendo de lo que usted plantea, que estoy totalmente de acuerdo. Las redes sociales, especialmente en Instagram, donde las muchachitas y los muchachitos ¿Qué? agarran y Eso se es una hacen- expresión precisamente de lo mismo que acabo de decir. se hacen- Se busca encajar, Ujú. encajar, Sí, encajar. Pero Y se, hacen se de hacen todo. se hacen la foto en el restaurante, Claro. en la disco, Claro. en la playa. Y Claro. la- O hacen la el fo- montaje, aunque no tengan ahí, hacen el montaje. Exactamente. Y los que ven se sienten, los que ven esa foto, ese video, entonces son influenciados por esa foto y ese video y quieren hacer lo mismo. Bueno, Claro. pero- Exactamente. Entonces, porque eso ¿sabe por qué? Porque eso es parte de la naturaleza de los seres humanos, que son lo que constituyen la sociedad. Ayer yo decía aquí, le decía a Javier, tengo mis diferencias con el marxismo. Y me sigo creyendo yo que soy marxista. Yo me lo sigo creyendo, pero tengo mi diferencia. Y mi gran diferencia es precisamente que tú no puedes hacer un análisis social solamente partiendo de las necesidades materiales de la gente, de las cosas materiales. No, claro que no, claro que no. Tú tienes que incluir, así como también le tengo una crítica a Sigmund Freud. Por ejemplo, Sigmund Freud entendía que los seres humanos respondían siempre a sus necesidades sexuales, Ay, a sí. su naturaleza sexual, y que todo lo que la gente hacía tenía que ver con eso. También digo que no. ¿Por qué? Porque ese puede ser un elemento. Bueno, pero el refranero popular dice que los hombres piensan con... ¿verdad? Algo de razón hay entre Sigmund y la gente. Sí, tú sabes que, ¿sabes qué tienes razón? ¿Sabes qué tienes razón? Que sí, que es un elemento de la naturaleza, pero resulta Parte, que pero no es el parte, único. no es el Porque a único. la gente también le da hambre Sí. y la gente come. Sí. Y a la gente le da Y de y la sueño, gente le da tiene sueño. tiene un ciclo de sueño, por ejemplo. Tiene ¿Por que qué descansar. estamos despiertos de día y dormimos de noche? Son necesidades humanas. De la naturaleza humana. Y tienen De la naturaleza, pero necesidades además de, espirituales. pero además de eso, mira eso que él acaba de decir, las necesidades espirituales. Los seres humanos tienen la condición natural, genética, venimos predispuestos a creer. A creer. ¿En qué creemos? Igual que hablar. Venimos predispuestos genéticamente a poder hablar. Sí. Ahora, ¿qué idioma hablamos? Tú hablas el idioma donde tú te El crías. aprendido, El aprendido, porque esa es la cultura. claro. Ese aprendizaje es cultural. La creencia, igual. Es cultural. ¿En qué tú crees? Es cultural. Es donde tú naciste, tu mamá era rezadora, Claro. va a la iglesia, No. es cristiana. Ahora a veces explotan porque ellos Entonces creen en eso. entonces esa es tu creencia cultural. Claro, Pero, claro. pero genéticamente tú estás predispuesto a creer. Ya incluso científicamente demostrado, hay una parte del cerebro frontal, o de la parte frontal del cerebro, donde se aloja la parte del cerebro que nos impulsa a creer. Ok. A creer en divinidades, creer en sí, mitos, sí, sí. creer en dioses. Sí. ¿En qué Dios creemos? ¿Por qué nosotros creemos en Jesucristo? Ajá. Porque somos del mundo occidental Exacto. De y España. culturalmente ese es el Dios que conocemos. Pero pregúntale a los musulmanes, Claro, claro. ¿Mm? O a los chinos. pregúntale a los taoístas, pregúntale para que tú veas que ellos tienen otra creencia. Ahora, si tú me preguntas, los seres humanos dentro de su naturaleza venimos con un sello que dice, tenemos que creer. Imagínate, los mayas creían en algo. Todos los seres incas, humanos y todas las los sociedades, chiitas. sin excepción, han tenido Claro. dioses. Y no uno, muchos. Varios. Muchos. Entonces, el Porque materialismo, venimos predispuestos a creer. entonces el materialismo científico es una idea o una concepción antinatural. Pausa. No que es antinatural. No es antinatural. Esa no sería Sí, la. porque también sería una creencia. Ah, También no. sería un tipo de No, creencia. No, pero- bueno, dice pero Harari rechaza, en sí. uno de sus libros que el marxismo es una religión, así mismo lo define como lo dices tú. Pero yo no lo veo así. Lo que sucede es que cuando tú haces una descripción, cuando tú utilizas un método científico para lo que sea, obligatoriamente tú tienes que ver todos los elementos
desde que se te quedó uno, ya hay un problema. Sí. Ya está cojo. Sí, ya- Entonces, eso ya es lo que ahí- sucede. ahí se Esa es mi debilita. crítica al marxismo. Que dejaron Carlos Marx, y no fue intencional, era que la ciencia llegaba hasta ahí en ese momento. En ese momento, claro. Estamos hablando claro. del año 1848, Ujú. cuando publica el Manifiesto Comunista, por ejemplo. ¿Qué había científicamente hasta ese momento? Hasta ese Ni momento, siquiera sí. Charles Darwin había publicado El origen de las especies. No. Hoy es que tenemos los descubrimientos científicos que te pueden decir a ti que la naturaleza humana tiene una influencia mucho mayor de lo que se creía antes dentro de la composición social, dentro de las cosas que tenemos en la sociedad. Porque resulta, y es mi posición, que no es la sociedad que hace al hombre. Nosotros construimos la sociedad de acuerdo a las cosas que necesitamos Claro. y, Y las, a y las nuestra reglas naturaleza. que se van haciendo. A nuestra naturaleza. Sí. ¿Por qué existen calles? ¿Por qué existen calles? Necesitamos Por la desplazarnos. necesidad de desplazamiento. La necesidad de desplazarnos. ¿Y por qué nos desplazamos? ¿Qué produjo la necesidad de desplazarnos? Bueno, tú tienes que La el hombre alimentación. recolector necesitaba 28 kilómetros cuadrados para poder subsistir. El ser humano recolector necesitaba 28 kilómetros cuadrados para poder salir a recogerlo, salir a maromear, como decimos los dominicanos. Sí. Entonces, Señores, pero- espérate, entonces, hoy, un ser humano necesita apenas 200 metros cuadrados. Con eso se resuelve. Con eso se resuelve. Entonces, Y hay construimos menos. construimos la sociedad en base a nosotros, construimos la sociedad en base a nuestras necesidades. Claro. No al revés. Esa es mi posición. Pero- Pero vamos a hablar Pero ven hablamos de acá, política. espérense una cosa, yo estoy preocupada. ¿Por qué? Lenin, ¿Por qué? Lenin Santo político por encima de todo, no filósofo ni sociólogo. Pero ¿y también qué? lo es, también lo es. Pero- Pero ven acá. Sí, pero estamos a 5 días de un proceso electoral, o Vamos para 4 allá, días. vamos para allá. Pero déjame decirte Ahora, para que culminar. primera vez que vengo a programa. Ayer y No, hoy. no, no, sí, no, no, que no, me no. meten en otro tema. Ah, pero eso está bien. Para culminar Y esto- a este ese muchacho parece que le está segmento gustando, le de está gustando. sociología. Ahorita estás tú analizando aquí sociología, filosofía. Ese Vamos a segmento darle. de sociología y filosofía y política Señor. con Lenin Santos. Sí. Lenin, tú decías que nosotros construimos la sociedad en base a nuestras necesidades y también en base a nuestra naturaleza. Y ese elemento, naturaleza, es contradictorio con lo que plantean algunos movimientos de mucha influencia hoy, como el feminismo, y donde Simone de Beauvoir, una de sus propulsoras, establecía que la sociedad que nosotros conocemos es un constructo social al 100%, sin ningún tipo de influencia natural. Está equivocada completamente. Está equivocada Sí, totalmente. y se lo demuestro científicamente y fácilmente. Por eso decía que los hombres... ¿Tú sabes por qué que el hombre y la mujer es un constructo ¿Por qué social? esa posición y por qué hoy hay tanta gente con posiciones diferentes? Bueno, tenemos una sociedad diferente. Tenemos una sociedad donde cualquiera que tiene un celular está empoderado para decir sus ideas. Sí. Antes no existía. Exacto. Antes no existía. Si La tú no- información antes era muy escasa. el mundo que tenemos hoy es un mundo mucho más diverso, mucho más compartido, y eso se ha reflejado dentro de las esferas del poder, todo lo que tiene que ver con poder, todo lo que tiene que ver con poder, hoy es menor. Se adquiere más fácil, se pierde más fácil, y tú puedes hacer menos cosas. ¿Por qué? Porque es que tenemos una sociedad interconectada. Interconectada a la velocidad de la luz, que es la fibra óptica sagraria. Es la fibra óptica. Entonces tú pretender construir cualquier idea, cualquier ideología, excluyendo la naturaleza de los seres humanos, no hay manera de que exista. No hay forma. No hay Bien. Lenin, espérate, Lenin, que tú eres presidente del Comité Municipal del PLD, del partido político que recién acaba de salir, bueno, recién no, hace 4 años del poder, y aspira a retornar, y estamos a 5 días de eso. Háblanos de ese proceso, Lenin. ¿Cómo está el PLD, cuyo candidato es de Santiago? Yo el PLD lo veo muy bien. El PLD se ha recompuesto completamente, ha competido en algunos lugares con éxito y en algunos lugares sin éxito, como todos los procesos.
Ayer le decía a Javier el asunto de los vientos. Los vientos a veces soplan a tu favor y a veces no. Cuando soplan a tu favor, bueno, pues tú los aprovechas. Cuando no soplan a tu favor, tú buscas la manera de permanecer y tratar de mover la vela para que te favorezcan. Danilo Medina, el presidente de tu partido, dijo ayer que el PLD va a quedar en segundo o en primer lugar y que el que quede en el tercero va a desaparecer. Bueno, tú sabes que tenemos un acuerdo con la Fuerza del Pueblo de que el que quede en tercero apoya al que quede en segundo. Ajá. Si ninguno de los partidos alcanza el 50%, porque acuérdate que la regla constitucional nuestra es que para tú irte en la primera vuelta tienes que tener 50 más 1. 50 más 1. Tú lograr eso, bueno, hay que si se logró eso, bueno, ya ahí terminaron las elecciones. Si hay segunda vuelta, entonces la segunda vuelta es también como regla constitucional el que quede en segundo con el que quede en primero. Sí, sí. Entonces, en el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo tenemos un acuerdo con el PRD que se llama Alianza RD, que Rescate RD. El Rescate RD, que el que queda en tercero y cuarto va a apoyar al que quede en segundo. Pero el panorama indica que el PLD quedaría en tercero. ¿No fue muy osado de Danilo Medina decir que el que quede en tercero se desaparecería? ¿Cuál panorama? El panorama de las encuestas, el panorama que pinta el partido de gobierno, sí. Ese es ese panorama. Todas las encuestadoras han sido compradas por el gobierno, Gallup y las demás. Greenberg. Todas han sido pagadas por el gobierno. Yo no tengo constancia de eso. O por lo menos. No me atrevería a decir eso. Han sido lo que yo sí sé que desde el Estado se ha montado toda una estrategia de venderle la idea a la población de que ellos están acabando, de que ellos son los número uno y que tienen el 70%. Pero inclusive el que no le da... Y han gastado, públicamente llevan alrededor de 10 mil millones de pesos gastados en publicidad. Públicamente, lo que no es público debe ser 5 veces. La que no le da más del 50%, como quiera, da al PLD en tercer lugar. O sea, las que dan segunda vuelta, que sería a favor de la oposición, dan al PLD en tercer lugar. Bueno, entonces está en el PLD repuntar y quedar en segundo. Pero hay una, a mí no me sale tan fácil ese análisis del tercer lugar por la lógica simple de que en un proceso electoral muy reciente, 18 de febrero, obviamente el PLD quedó, o sea, numéricamente quedó por encima de la Fuerza del Pueblo. Pero muy por encima. 10%. Entonces, no me hace clic y confío en las encuestas como herramienta de todo. Sí, me sí. parece que es un aliado perfecto para la comunicación política y para todo el desarrollo político. Ahora bien, no me hace clic por los resultados que tenemos reales de un proceso muy reciente. Sí, claro, y el PLD, ese resultado es fruto precisamente de la estructura que tiene el PLD. El PLD es un partido que tiene estructura en todo el territorio nacional. No hay un distrito municipal del país donde el PLD no tenga estructura. No hay una sección, un paraje, un barrio donde el PLD tenga estructura. Sí, y sí, al final, tiene una estructura gigantesca. al final, esa capacidad de movilización es lo que hace la diferencia. Tan simple como eso. Obviamente, y ayer te decía algo sobre eso, no sé si en cámara o fuera de cámara, del tema de los recursos. Ajá. O creo que fue a tu compañera. Dentro de lo que filosofamos en algún momento. Sí, el sistema clientelar nuestro, el sistema político nuestro, que es muy clientelar y que el PLD tiene mucha culpa, porque nos montamos en él. Sí. Venía desde siempre, era la metodología con la que Joaquín Balaguer ganaba, con la que ganó el PRD, y nosotros nos montamos en ella. Uh-huh. Nos montamos en ella. No fuimos los creadores de ella, pero sí nos montamos en ella y no la rechazamos. No. Debimos hacer algo para cambiar cambiar eso. eso. Se acrecentó bastante. Y no lo hicimos. Eso yo tengo que reconocerlo. Entonces... Así dirán los del PRM. Nos montamos en ella. Sí, nos montamos en ella. No, la dejaron pero los del PLD y nos montamos en ella. se han montado de una manera asquerosa. Más fuerte todavía. No porque que ellos no tienen reparo. Es que a ellos no les da vergüenza. Ellos no tienen lo que se llama control moral. Bueno, tengo para decirte que
Yo tengo en el PLD más de 40 años. Y lo que yo vi en el proceso de febrero, nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Porque, está bien, le dábamos algo a la gente, pero lo hacíamos... No escondíamos. Lo hacíamos dentro de un vehículo. No lo hacíamos por abajito. No lo hacíamos público. Una carpa ahí. No lo hacíamos. No hacíamos un mercado. O sea, teníamos el reparo de tener el cuidado de que la gente no nos criticara. Pero yo tengo mi crítica al PLD. ¿Me entiendes? Entonces, ahora tú estás compitiendo con un partido que está en el poder, que ha tomado más dinero que todos los gobiernos juntos prestados, alrededor de 40,000 millones de dólares, que uno no sabe dónde están o qué están haciendo con ellos, porque las cosas que han hecho, que pueden exhibir públicamente, el PLD hizo mucho más y no tomó esa cantidad de dinero prestado. Entonces, ese dinero, ¿dónde está? ¿O qué se está haciendo con ello? Con ese dinero. Pero resulta que entonces ese partido no tiene control. No le importa que la gente lo critique, no le importa que la gente lo vea dándole dinero, comprando cédulas, haciendo esto, montando una carpa frente a un recinto. Yo no le importa eso. No tiene reparo. Por eso yo creo que este partido, el PRM y Luis Abinader, son un peligro para el sistema democrático dominicano. ¿Cómo? Porque al final eso lo que afecta es el sistema de partidos. Lenin, volviendo a lo que decía nuestro compañero Javier acerca de Danilo Medina, presidente del PLD, decía que el PLD debe quedar en primer o segundo lugar, sí o sí, porque el que quede en tercero, entonces podría extinguirse. Y Danilo Medina en una ocasión mencionó que cerca de un 30% de los PLDistas simpatizaban por otro candidato de la oposición, haciendo referencia a Leonel Fernández. Según Mark Payne, el 72% de los PLDistas simpatizan por Abel Martínez, pero el otro porcentaje que queda, es un 28%, simpatiza por el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Para nadie es un secreto que el PLD tiene las estructuras mucho más organizadas y fuertes que la Fuerza del Pueblo, pero en materia de simpatía, Leonel Fernández está apareciendo por encima de Abel Martínez, candidato del PLD. Y yo pregunto, le pregunto a usted como presidente del PLD en Santiago, ¿qué va a hacer el PLD para que los PLDistas voten por Abel Martínez y no por Leonel Fernández? Tú sabes que eso que tú estás diciendo no es nuevo, ¿verdad que no? Tú estás consciente de eso. Que eso se decía para antes de las municipales. Ok. Y ahí están los resultados. Tú puedes buscarla, porque hace un año que ese tema, más de un año, alrededor de un año y medio, que ese tema se mide en las encuestas. De los PLDistas, cuáles simpatizan por este y cuáles por este. Incluso en un programa a nivel nacional, uno de nuestros dirigentes lo dijo públicamente, específicamente nuestro secretario general. ¿Y qué hicimos? ¿Y qué pasó en las municipales? Nosotros revertimos eso. Pasó así. ¿Quién sacó más votos y más porcentaje de los partidos que tú estás mencionando? El PLD. Y antes era el mismo escenario. Decían eso mismo. Incluso no era un 28%. O sea, decían que era un 35%. Esa simpatía a alcaldes y a regidores podría pasarse a Abel. ¿Qué es lo que se llama la capacidad de movilización? Miren, los procesos electorales tienen mucho que ver con la cantidad de gente que vota. Si votaron 100 gente, bueno, los porcentajes van a ser estos. Si votaron 75 gente, los porcentajes son estos. Si votaron 50, el porcentaje es este. Si votó 30 gente de 100, el porcentaje es este. Desde el Estado se ha jugado a que haya mucha abstención, o sea, a que vote poca gente. Porque mientras más gente vota, los porcentajes varían más. Bueno, se mantiene un algoritmo y se mantiene una constante. Bueno, se había mantenido alrededor en todos los procesos el promedio del porcentaje de personas que participa de manera activa y va y vota en las elecciones es de un 70% en las presidenciales. En las presidenciales. Pero resulta, cuando tú miras
cuando tú mide los porcentajes de de abstención de los últimos En procesos, las elecciones. te das cuenta que eso varió. ¿Por qué el PRM es gobierno hoy? ¿Cuál fue el porcentaje de votación? En el 20. ¿Cuál fue el porcentaje de votación ahora en los últimos dos procesos? Ahora en febrero. Entonces, si la gente sale a votar, te aseguro que los porcentajes no son lo que están diciendo las encuestas. Sí, pero Los porcentajes van a ser otros. Históricamente. Y nosotros desde el PLD creemos que esa abstención a quien perjudica es a nosotros. Si la gente sale y vota, eso nos favorece. Si la gente deja de votar, eso nos perjudica. Pero entonces hay una contraposición. En el 2020 votaron un 55%, o sea, hubo una gran abstención. En ese momento el gobierno era PLD. Entonces, la abstención en ese momento le convino a la oposición, pero ahora la abstención le conviene al gobierno. Claro. Está correcto. Así ¿Pero mismo. por qué? No, eso parece Pero- contradictorio. No, Explíquenos esa pero parte. para nada contradictorio. Si tú eres el que maneja los recursos del Estado. Pero el Y PLD lo está- manejaba en el 20. Pero el PLD Lenín. no hacía lo que hace el PRM. Ah, ya. Pero ven esa es la acá. diferencia. Pero es que te lo he dicho varias veces. ¿Y cómo que te lo voy a explicar? ¿Cómo te lo explico? Esa es la Está bien, te lo voy a explicar de Lo otra manera. Que, abrumador del manejo espérate, está de- bien. Tú eres candidato y yo soy candidato. Tú tienes 100 Exacto. pesos y yo tengo 100 pesos. Ok. De los 100 míos, yo doy 50. Y de los 100 tuyos, tú das los 100. ¿Quién dio más? Yo di más. Tú diste más. Tú diste más. Debiste ponerte a ti porque tú tienes más que yo, pero está bien. Pero ejemplo, como es un Ah, el ejemplo. Como es un ejemplo. No, ¿Qué? entonces, en este caso, la abstención le conviene al gobierno. ¿Por qué drásticamente le conviene la abstención? Porque al el gobierno sale en masa a los centros de votación a pagar por el voto a la gente A comprar pobre, el a voto. comprar el voto. Eso es lo que sucede, porque eso ya yo lo vi. El PLD decidió no hacerlo en el 20. No, el PLD nunca lo ha hecho de esa manera. Es que el PLD no es un partido así. Han vendido, desde el Estado, desde el gobierno, han tratado de vender la imagen de que el PLD es un partido que se presta a eso. El PLD no se presta a eso. Imagínate a mí, he sido un dirigente del PLD en los últimos 40 años de primera línea en Santiago. Sí, ¿Tú me claro. imaginas a mí haciendo eso? Mírame, tú me no, imaginas a mí. no. Pero A pregúntale a Lenin todo el que me ha visto trabajando en los centros de votaciones que me ha tocado trabajar desde las elecciones del 1982. ¿Cómo es que trabajamos? Pero No mira, es así que trabajamos, no lo hacemos de esa manera. Pero mira, Lenín, la misma ley de partidos y el sistema te da las herramientas para con esa transparencia que lo hizo, porque fue a la luz de la luz pública que el PRM instaló sus carpas en todo lado y ni hizo nada la Junta Central Electoral como controladora del proceso, pero menos los partidos de oposición, que a un mes del proceso fue que salieron a denunciar. ¿Qué les pasó a ustedes como opositores? No, que no, viendo no. esa violación flagrante no Así hicieron no es nada. agrario, así no es agrario. Ajá. Lo denunciamos el mismo día. Pues Yo no había yo una estaba en sola la Junta. denuncia. Claro, Sí, yo estaba en la Junta, lo denunciamos el mismo día. Lenín inclusive estuvo en el programa. El en mismo show de día, Nelson, el y mismo habló día del lo proceso. denunciamos. La Junta fue que tardó ese tiempo que tú mencionas en tomar los correctivos. Ahora han emitido una resolución, han puesto un encargado de recinto y han dicho que han dado la comunicación pública con los fiscales para que la gente pueda hacer las denuncias de manera más rápida. Pero nosotros recusamos y pedimos que fuera sacado el del ejército que está en la Junta. Sí, sí. ¿Por qué? Porque era el ejército. Los guardias que estaban en los recintos era que protegían eso. ¿Por Claro qué? que sí. ¿Por qué? ¿Por instrucciones de quién? Claro que De su sí, jefe. de su jefe directo. De su jefe directo. O sea, nos aplicaron, no al PLD, no, al país completo, le aplicaron el poder del Estado. No lo aplicaron. Y eso es democrático. ¿Y qué partido? No, ¿Y no, qué partido? definitivamente Solamente eso se hacía en los 12 años de Balaguer. Se hacía eso. Que el ejército intervenía. Sí. Por Que lo el menos ejército, hay una pero ahí resolución vi de la un Junta. video, de un ejército entregándole algo a un ciudadano, vestido él de militar, vestido de guardia, haciéndole campaña al presidente. O sea, lo que está sucediendo,
¿Tú crees que es al PLD que le hace daño? Es al sistema democrático. La Junta ahí Lenín. fue manipulada, no hizo el trabajo que No debía hizo el hacer. trabajo. La Junta No hizo el fue. Definitivamente. No sé. Es más, me voy a atrever a decir públicamente lo que a mí me dijo la Junta. ¿Qué? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso es el ejército. Eso es la seguridad de Mira, los Pero recintos. la Junta es que Mira, tiene el poder cuando- sobre mira, inclusive Sí, los militares que están ahí. pero ellos no no le lo ejecutaron, hacían caso. No ejecutaron. No Ah. le hacían caso. Mira, cuando nosotros Tan buscamos, simple como eso. Ah, ok. cuando nosotros buscamos las notas de prensa de los diferentes procesos electorales que se han llevado a cabo los últimos años en República Dominicana, vamos a ver el mismo tema con las carpas. O sea, no es un tema nuevo. Yo aplaudo la Junta que luego de las elecciones de febrero emite la resolución y me parece que en este momento se van a tomar carta en el asunto. Históricamente, la policía electoral se concentra en la seguridad de los centros de votación. Ahora parecería que van a salir de ahí y van a expandir el perímetro de seguridad para no permitir que se instalen carpas en la cercanía de los centros de votación. Yo veo eso bien, pero hay que reconocer también que esa es una decisión que tomó este pleno de esta Junta Central Electoral, porque anteriormente estaban las mismas quejas y no se tomaron ninguna medida con relación a ese tema. Eso es correcto. Pero déjame decirte que no es lo mismo tú instalar una carpa para tú decir a la gente dónde le toca votar, como lo hemos hecho nosotros en el pasado. Ok. ¿Dónde usted va a votar? Présteme su cédula. Usted vota en tal mesa. Y ya. Pero es muy diferente tú instalar una carpa para darle sobre con 1,000 pesos a la gente para que te vote por un partido. Lenín, Por el Dios. domingo, cuando se hayan cerrado todos los colegios electorales y se contabilicen los votos, ¿qué va a acontecer en la República Dominicana con tu visión política y tu experiencia? Bueno, 50 años de tradición democrática dicen que no va a pasar nada, que van a declarar un ganador y un perdedor. ¿Y quién va a ganar? Pues esperemos el domingo. ¿Habrá segunda vuelta? Yo creo que sí, que va a haber segunda vuelta. Yo creo que sí. La verdad es que este país está muy mal. Este país no está tan bien como quieren venderlo. Las cosas que suceden, sobre todo en la población de menos recursos, son extremas. Los precios carísimos, las dificultades con los servicios públicos que antes funcionaban bien, ya no sucede así. La gente, antes la gente le pasaba algo, llamaban al 911 y de una vez estaba una ambulancia. Ahora tienen que esperar horas si es que pueden llegar. Yo he visto la gente empujando ambulancias y remolcando ambulancia, un vehículo alándola con una soga, o sea, cosas deprimentes. Ese deterioro de los servicios públicos y esa disminución de la calidad de vida de la gente, porque la gente tiene el mismo dinero, pero hace mucho menos cosas con ellos, porque todo se ha multiplicado de precio. Yo creo que eso tiene un efecto devastador en cualquier gobierno. Obviamente, con mucho dinero, con muchas acciones incorrectas, como en febrero dando el bono de las escuelas que se dé en marzo, en septiembre, dándole en febrero para que la gente vote, de por Dios. Ahí vi, y eso lo vi yo, nadie me lo tiene que contar porque lo vi yo, vi dando los bonos navideños ahora están dando bonos navideños. Ahora. ¿Cómo va a ser, Lenín? Claro, una Ay, tarjeta que dice, pero ¿cómo ven va a acá, ser? ¿cómo va a ser? Pero hace tiempo que la Navidad pasó. Sin embargo, Estamos en mayo. lo están dando ahora. No, porque es por adelantado. Es para la que viene. Sí. Eso afecta a nuestro sistema democrático, Sí, eso es señores. feo, eso. Y el PLD no se atrevió a eso. El PLD no se atrevía a dar bonos navideños en el mes de mayo. El PLD no tenía bono. No, Pero Danilo tuvo el tupé de prohibir las canastas en Navidad. Prohibir las canastas. Ese tupé tuvo Danilo Medina. Así mismo. Las instituciones del Estado no podían dar ni por agradecimiento una canasta. Así Sí, mismo. en un momento Señores. se puso así. Lenín, el llamado a la ciudadanía para este domingo 19. Hay que salir a votar. Hay que salir a votar porque a todos nos conviene tener un mejor país y tener un sistema democrático estable. Nos conviene en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos. A todos nos conviene que el país esté bien, a todos nos conviene que el país siga creciendo económicamente. Entonces eso se logra ejerciendo ese derecho sagrado del voto. Con eso que decimos, yo quiero que la cosa mejore, que la cosa cambie. Y no permita que un pipero decida por usted. Salga y vote. Sí, No sí. permita que un pipero sea el que decida.
si a usted le va a ir bien o mal. Decídalo usted, levántese a la hora que sea del día, vaya y vote, ejerce ese derecho. No permita que otro decida por usted, y menos una gente que no está a su nivel. Claro. Gracias, Lenín. Y ahí está la invitación a ir a votar. Hay muchas opciones. Vaya a votar el 19 de mayo. La gente tiene que votar dos. Ese es mi Obviamente, candidato. la premisa suya Eso será es claro, esa, claro. Y después del proceso electoral vamos a invitar a Lenín para filosofar. Así es, así es. Aquí en el Congreso de la Mañana, un segmento en el Congreso, Filosofía con Lenín. Vamos a una pausa, seguimos con más aquí en vivo en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.